El concepto de lavado de dinero es básicamente limpiar dinero que fue obtenido ilícitamente, y así se limpia el origen delictivo y este dinero puede volver a ser usado en la economía. Algunas de las actividades ilegales son el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la corrupción y los fraudes. Existen tres diferentes etapas dentro del lavado del dinero, que son la colocación, la estratificación y la integración. La colocación es básicamente cuando el lavador introduce las ganancias en el sistema financiero, ya sea a través de depósitos bancarios o de transferencias o de inversión en instrumentos financieros. La estratificación es cambiar el dinero para que sea más difícil de rastrearlo y mucha gente lo hace por medio de las transferencias bancarias o comprando bienes raíces o bienes de lujo. Y la integración es volver a meter este dinero en la economía para que sea usado legalmente, o sea, gastar en... No, me equivoqué en eso. El concepto de la integración es la reinserción de los fondos ilegales en la economía y estos fondos ahora aparecen como fondos legales. Y esto podría ser como la venta de un yate que se compró con dinero que era ilegal. Existen dos tipos de riesgos al lavar dinero. El riesgo reputacional, que es cuando tu empresa o compañía es investigada, la gente que invierte en tu empresa se preocupa y deja de invertir en tu empresa. Y también el riesgo legal, que el riesgo legal, pues puedes llegar a siendo alguien importante en tu empresa y que hayas hecho mal tu trabajo, puedes llegar a pisar la cárcel. Los negocios o compañías que más común se lavan dinero son las fundaciones sin fines de lucro, las casas de cambio, casinos y juegos por internet. En el 2016, un grupo de personas denunció en Estados Unidos que varias sucursales en México habían ayudado a lavar el dinero de narcotraficantes entre el 2006 y el 2008, y esto fue por aproximadamente 1.100 millones de dólares. Estas sucursales de HSBC fueron implicadas en este cargo porque en su momento no tenían mucha libertad y no respondían a las oficinas corporativas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo una investigación y reconoció varias debilidades de estas sucursales y del sistema de HSBC. Algunas de las que ubicaron era que no tenían establecidos mecanismos para conocer bien quién era el cliente, otorgaban gratificaciones también a los empleados por la apertura de cuentas nuevas sin importar la procedencia. También no tenían un registro de los depósitos que se estaban realizando en dólares en México, no sabían quién lo hacía ni para quién lo hacía, y no había sistemas automatizados que pudieran detectar cambios inusuales en el comportamiento de un cliente. Por ejemplo, que tuvieran transacciones de 10,000 pesos y de la nada empiecen a mover 100,000 dólares. No tenían esos sistemas. Ya ese caso se solucionó y tuvieron que pagar 397 millones de pesos en multas HSBC. Corrieron a varias personas, pero nadie llegó a pisar la cárcel. Hay distintas técnicas de lavado de dinero. Una sería lo que son las empresas fantasmas o shell companies, también conocidas como empresas de papel. Estas son empresas legales, las cuales se utilizan como cortinas de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, pero en general se desarrollan pocas o ninguna de las actividades que oficialmente deberían de realizar. Un ejemplo de esto es el escándalo que se tuvo a raíz de los Panama Papers. Lo habitual es que dichas empresas solo existan en documentos que acrediten su existencia y actividades, pero sin tener presencia física ni funcionamiento alguno más que sobre el papel. Otra técnica se conoce como pitufeo. Es la práctica de ejecutar transacciones financieras, como depósitos bancarios o cheques, en un patrón concreto, calculado para evitar la creación de informes requeridos por la ley. Básicamente es hacer compras con una cantidad de dinero que no alarme lo suficiente a las autoridades. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias transacciones más pequeñas. En México existe una ley que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencias Ilícitas, que fue publicada en el 2012 en el Diario Oficial de la Federación y que es parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Dinero y al Financiamiento del Terrorismo.
En el artículo 2 de esta ley se comenta que su objeto es proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo metas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad competente conforme a la ley. En Estados Unidos fue considerado un delito federal hasta 1986, donde antes solo se podía proceder a los criminales con un delito que se relacionaba a esto, como la evasión de impuestos. En la actualidad ahora no se sabe una cifra exacta de cuánto dinero se lava anualmente, pero organizaciones estiman que son $1,000 millones al año. Compañías más comunes que lavan dinero son fundaciones sin fines de lucro, casinos, juegos por internet y... se me olvidó. Bueno, en México Muchas de las actividades ilegales son la... Literal me estoy... Procesos o las actividades ilegales son el tráfico de drogas. No da risa, a ver, ya.